Bien, antes para que ustedes vean, aquí tengo los resultados. En la primera pregunta, que es el cociente entre 1,125 y 0,45, de las 23 personas que lo respondieron, las 23 personas lo tienen correcto. Eso quiere decir que se entendió bien cómo dividir el 1,125 en 0,45. Ahora bien, si lo hicieron con calculadora, solo se están engañando a ustedes. Si lo hicieron bien, felicitaciones. Entonces, vamos a resolverlo. El cociente es la división entre... No escribe... espérenme. Entre... Ahí sí. Entre 1,125 dividido en 0,45. Para poder resolver esto, necesitamos dejar enteros y no decimales. Por lo tanto, lo que teníamos que hacer era amplificar por 10, por 100 o por 1000, dependiendo de los decimales que teníamos. En este caso lo vamos a hacer por 1000. Vamos a multiplicar el 1,125 por 1000 y el 0,45 también por 1000. Ambos deben ser multiplicados por el mismo número. Si decido multiplicar por 10, ambos deben ser multiplicados por 10. Si decido multiplicar por 100, ambos deben ser multiplicados por 100. Y si decido multiplicar por 1000, ambos deben ser multiplicados por 1000. ¿Qué es lo que hace los ceros? Solamente correr la coma. Como multiplico por 1000, quiere decir que corro 3 veces la coma. 1, 2, 3. Me queda entonces en 1125 dividido en el 0,45, me queda 1, 2 y 3. Este espacio se rellena con un 0. El espacio que me quedó, por lo tanto, 1125 dividido en 450. Y así podemos dividir normal. El 450 en el 100, en el 112 no me cae. Por lo tanto, tengo que tomar el 1125. 450 en 1125 cae 2 veces. ¿Por qué? Porque 450 por 2 me da 900. Por 2 me da 900. Si lo multiplico por 3, me da 1350, por lo tanto, me paso del 1125. Entonces ahora le tengo que restar los 900 para ver cuántos me sobran. Y me quedan 5, 2 y 2. Agrego una coma y un 0. Y el 450, o sea, el 2250 dividido en 450, me debería caer 5 veces. Porque 450 por 5 me da 0,25 y 22. 2250. Por lo tanto, me sobran 0. Y me queda el cociente entre 1,125 y 0,45 es 2,5, que era la respuesta, la letra D. Si no me equivoco, en realidad. No sé qué letra era. No, la B, la letra B. 2,5. ¿Dudas con este primer ejercicio del control? No. ¿No? Bien. Vamos entonces con la segunda pregunta del control, que dice,
¿Cuál es el resultado de la operación de 3 medios por 0,5 dividido en 5 cuartos? Habíamos dicho, ¿cierto?, que cuando teníamos decimales y fracciones juntas... espérenme un poquito, antes de seguir. En este caso, 19 personas tuvieron la respuesta correcta. 19 personas. Y 4 de ellas no. Pusieron como respuesta la número 2, que... bueno, no, o sea, no sé cuál era porque está con imágenes. Y como respuesta correcta también la número 3. Vamos a ver por qué era la letra A. Entonces, 3 medios por 0,5 dividido en 5 cuartos. Habíamos dicho que para trabajar con fracciones y decimales al mismo tiempo, teníamos que transformar todo a fracción o todo a decimal. Pero en este ejercicio, todas las alternativas estaban en fracción. Por lo tanto, lo que más me convenía a mí era transformar todo a fracción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el 0,5 transformarlo a fracción. Recuerden que era anotar el número completo sin la coma, o sea, el 5, agregar un 1 y 0 según decimales tenga. En este caso tenemos solo un decimal, por lo tanto solo un 0. Me queda 5 diezavos. Pero esto lo podemos simplificar para que el resultado no me quede tan grande. Lo simplificamos por 5, ya que ambos son múltiplos de 5. Y 5 dividido en 5 me da 1 y 10 dividido en 5 me da 2. Entonces esto me queda de la siguiente manera. ¿Qué es esto que está acá? Me queda de la siguiente manera. 3 medios por 1 medio dividido en 5 cuartos. Recuerden que para resolver esto tenemos que resolver de izquierda a derecha porque solo tenemos multiplicaciones y divisiones. Recuerden que lo primero que debemos hacer es ver si hay paréntesis, luego si hay potencias, que todavía no hay potencias, si hay multiplicaciones y divisiones y finalmente la suma y la resta. En este caso solo tenemos multiplicaciones y divisiones, así que resolvemos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Comenzamos entonces con esta multiplicación. Recuerden que para multiplicar fracciones debo multiplicar hacia el lado, o sea, numerador con numerador y denominador con denominador. Lo que me queda, 3 por 1, 3, y 2 por 2, 4. Y el otro que no lo hemos ocupado lo bajamos normal. 5 cuartos. Dividí entonces 3 cuartos en 5 cuartos. En la división habíamos dicho que no se puede dividir fracciones, por lo tanto tenemos que transformarla a una fracción. Y para transformarla a fracción debemos aplicar el inverso multiplicativo para el dividendo, o sea, el divisor, disculpen. Esto me quedaría 3 cuartos por, damos vuelta a la fracción, que eso es el inverso multiplicativo, damos vuelta a la fracción, 4 quintos, y esto me queda 3 por 4, 12, y 4 por 5, 20. 12 veinteavos. Probablemente no estaba esa respuesta. ¿Por qué? Porque teníamos que simplificar. Y vamos a simplificar, voy a anotar bien este 5 de acá.
¿Y por cuánto podremos simplificar 12 y 20? Por 2. Por 2, bien. Vamos a simplificar entonces. Vicente Ursúa, bien, también podemos simplificar por 4. Vamos a hacerlo por 2, ya que es lo primero que la mayoría hizo, me imagino. Si simplificamos por 4, solo nos ahorramos un paso más, pero al final nos va a quedar el mismo resultado. 12 dividido en 2 me queda 6 y 20 dividido en 2 me queda 10. Entonces ahora vuelvo a simplificar por 2, y ahora me debería dar el resultado de simplificar por 4, como dijo Vicente. Y esto me quedaría como resultado final 3 quintos, que era la... 3 quintos. 3 quintos. Entonces, ¿cuál es el resultado de la operación? 3 medios por 0,5 dividido en 5 cuartos. 3 quintos. ¿Dudas? ¿No? Bien. Vamos al ejercicio 3, que aquí, como Alexis dijo muy bien, salía como alternativa correcta el 1,6. Y yo ahí había cometido un error porque la alternativa correcta no era 1,6. Pero de todas formas ya lo arreglé en el cuestionario. Disculpen. De todas formas ya lo arreglé en el cuestionario, por lo tanto todas las personas que pusieron como alternativa correcta la que es correcta, la van a tener buena, ¿ya? En este caso, tenemos a 14 personas. Espérenme, les voy a compartir la pantalla. En este caso, tenemos a 14 personas con la respuesta correcta, que era, ¿cierto?, 0,8. Y yo había puesto como respuesta correcta 1,6, que ahí yo había cometido el error. Entonces, esto se haría de la siguiente manera. Un número es 4 veces la mitad de 0,5. ¿Qué significa 4 veces? Me di 0,4. 0,4, ¿verdad? Que se divide esta misma cantidad de números. ¿Qué significa 4 veces? 4 Que se divide la mitad de 0,4 y la mitad se multiplica 4 veces. Claro, sí, eso es. Entonces, matemáticamente esto sería 4 por 1 medio por 0,4. Por 0,4. Matemáticamente escrito sería esto. Bien, pero ahí, cierto está, disculpen. Ahí. Pero aquí está lo que había dicho la compañera, o sea, el compañero, que era dividirlo por la mitad, que es lo mismo que 1 medio. Entonces, recuerden que para multiplicar esta fracción debemos transformar el número entero en fracción y solo lo que debemos hacer es fraccionarlo por 1. 4 por 1 me queda 4 y 1 por 2 me queda 2. Y 4 medios, si nosotros lo simplificamos en 2, si nosotros simplificamos esto en 2, esto me queda 2 partido por 1, que es lo mismo que el 2, porque así como podemos transformar el número entero a fracción fraccionándolo por 1, podemos transformar la fracción en número entero solo quitando el 1 de abajo. Entonces esto es 2 y nos quedaría esto que está en amarillo acá correspondería a esto. Y entonces nos quedaría 2 por 0,4. 2 por 0,4. Y
Cuando multiplicamos esto debemos hacerlo como si no existe la coma. Viento más. Y me queda 0,8. 2 por 4, 8. 2 por 0, 0. Y tengo que agregar la coma. Y me queda 0,8, que era la respuesta correcta. Bien a las personas que se dieron cuenta y me mandaron no me acuerdo si fue un mensaje o correo advirtiéndome esta situación. Felicitaciones a ellos. Entonces me quedan 0,8. Vamos con la pregunta número 4. Y en la pregunta número 4 vamos a tener 21 respuestas correctas. 21 respuestas correctas. Que dice, un trozo de alambre mide 5,22 metros de largo. Si se divide el alambre en 3 trozos de igual tamaño, ¿cuál es la medida de cada uno de ellos? ¿Qué teníamos que hacer acá entonces? Recordamos los pasos a seguir. Primer paso, comprender el enunciado. Segundo paso, ¿qué es lo que voy a hacer? Tercer paso, desarrollar el problema, realizarlo. Y paso final, comprobar si el resultado está bueno. Entonces vamos a escribir, vamos a realizar el problema. Dice, un trozo de alambre mide 5,22 metros de largo. Y lo queremos dividir en 3 trozos de igual tamaño, por lo tanto, como dice ahí, se divide 5,22 en 3. 5,22 dividido en 3. Dividimos esto, se puede dividir normal, ya que el divisor es el que debe estar entero, que era una de las formas de dividir decimales que yo les había enseñado. Entonces, el 3 en el 5 me cae una vez. Me cae una vez. 3 por 1, 3, me sobran 2. Al pasar sobre la coma, tengo que agregar la coma y luego bajar el 2. El 3 en el 22 me cae 7 veces y me sobran 1. Viento más. Y bajo el 2, el 3 en el 12 me cae 4 veces y me sobran 0. Por lo tanto, como resultado final, me queda 1,74. ¿Cuál entonces? Recuerden que siempre es importante, en caso de que esto fuera sin alternativas, es importante responder a la pregunta. Y la pregunta dice, ¿cuál es la medida de cada uno de ellos? Entonces la respuesta sería la medida de cada uno de ellos es 1,74 metros de largo. Bien, ¿dudas con esto? No, Miss. No, claro. Bien, vamos entonces No. a la última pregunta. Vamos entonces a la última pregunta, que es... Bueno, no aparece acá, pero tenemos 14 respuestas buenas acá. Creo que esta fue la más difícil, la que menos... espérenme. Bien, no aparece, pero creo que fue la que... Ah, no, junto con un número es 4 veces. Las dos más difíciles entonces fueron la 3 y la 5. Aquí tenemos 14 respuestas correctas solamente. Y la pregunta dice así. Mauricio desea pintar su habitación de colores oscuros y claros. De los colores claros, 2/3 del total, y de los colores claros van a ser 2/3 del total,
Y un cuarto de ese 2/3 va a ser amarillo. ¿Qué porción de la habitación será amarilla? Eso es lo que me están preguntando. Entonces, los datos en este caso serían 1/3 van a ser colores oscuros. Oscuros. Ustedes dirán, pero no sale en ninguna parte 1/3. Claro, pero sabemos que 2/3 van a ser claros, por lo tanto, ¿cuánto me faltan? 1 de 3 que van a ser los oscuros. Entonces vamos a tener que 2/3 van a ser claros. Claros. Entonces tenemos 1/4 será amarillo. 1/4 de estos 2/3. Entonces de estos 2/3, 1/4 será amarillo. Esperemos un poquito. Un cuarto será... Ah, que me cuesta escribir. Ya voy a poner amarillo, ¿no? O sea, ama. Ya va a ser 1/4 amarillo. Entonces, ¿qué creen ustedes que debemos hacer para saber qué porción de la habitación, qué porción del total de la habitación va a ser amarillo? ¿Qué creen ustedes que se debe realizar? Los escucho, los leo. Dividir. ¿Qué hay que dividir, Sebastián? Multiplicarlos de abajo por 2, dice Tomás. Vicente, 2/3 por 1/4. ¿Qué más? ¿Quién más dice algo? ¿Nadie más? ¿Solo ellos tres? Restar, dicen por ahí. Simplificar. Bien, les voy a enseñar un truco, que esto les va a servir no solo para las fracciones, pero más les va a servir para las fracciones, pero no solo para esto, sino que para cualquier problema matemático. El truco es el siguiente. Cuando usted le aparece entre dos fracciones o entre dos números la palabra del o de, entre dos números o dos fracciones. Eso multiplicar. Correcto, Josías. Les aparece del o de, significa multiplicar. Por lo tanto, sin saber lo que realmente tengo que hacer, como ahí aparece un del, significa que tengo que multiplicar 2/3 por 1/4. Por lo tanto, me quedaría 2/3 por 1/4. Multiplicamos estas fracciones y me queda 2 por 1, 2, y 3 por 4, 12. 2/12, pero probablemente esa respuesta no estaba dentro de las alternativas. ¿Por qué? Porque tenemos que simplificar. Y vamos a simplificar por 2. Lo que me queda, 2 dividido en 2, 1, y 12 dividido en 2, 6.
Y esta sí era la respuesta correcta, que era la letra B. Entonces, ¿qué porción de la habitación es amarilla? Respuesta, la porción amarilla será de 1/6 del total de la habitación. Miss, Dígame. pero en la esta salía que la respuesta 2 era 3/8 o por ahí. 3/6 o 3/8 era. Déjeme verificarlo de inmediato, espérenme un segundo, aquí están las preguntas. Y se los voy a mostrar. Aquí está el cuestionario que ustedes respondieron. Y la opción 2 dice 1/6. La opción 3 era 3/8. La opción 2 era 1/6. Miss, Dígame. ¿puede mostrar el ejercicio 1? Espéreme. ¿Del formulario o de la pizarra? De la pizarra. Ya. Vamos al ejercicio 1 entonces. Aquí está. Gracias, Miss. Ya. Bien, ¿cómo encontraron el cuestionario? ¿Estaba muy difícil? ¿Estaba muy fácil? ¿Estaba más o menos? ¿No habíamos visto cosas dentro de las clases? Cuéntenme, necesito saber para poder realizar el próximo, que viene en 2 semanas más. Más o menos, dicen. Fácil algunos. Miss, ¿Mm? debo decir que a mí me costó un poquito entender unas cosas, pero no debió ser por mí porque... Ay, ya se me olvidó lo que iba a decir, siempre se me olvida. Eh, Pero me costó entender, pero al final sí lo entendí. Y eso. Ya, probablemente lo que más les pudo haber costado es entender lo que les están pidiendo. Para eso, recuerden siempre anotar los datos. Es importante ir anotando los datos que tenemos. Dígame, Alexis. Entonces en la última me equivoqué por ejercer mal las operaciones. Muy bien, Alexis, es importante igual eso, que porque yo les voy a hacer siempre, después del control, yo les voy a hacer una retroalimentación para saber y para que ustedes justamente se den cuenta cuál fue el error que cometieron y que la próxima vez que hagan el cuestionario estén más atentos a esos errores y no volver a cometerlos. ¿Ya? Bien, Alexis, importante darse cuenta de los errores que estamos cometiendo. Bien, ¿algún otro comentario, chicos? Miss, a mí me costó entender el problema. ¿Cuál de los dos? ¿El cuarto o el quinto? No, Miss, todos, es que no entendía lo Todos. que estaba escrito del problema. Ya. Bueno, generalmente no solo le pasa a Josías, sino que a la mayoría, que los problemas de fracciones y decimales cuesta mucho entenderlos. Pero, ¿cuál es el consejo que yo les puedo dar con respecto a las fracciones, a la resolución de problemas de fracciones y decimales? Es que, por ejemplo, aquí en este ejercicio que estoy mostrando acá de Mauricio, cambien ustedes imaginariamente las fracciones por números cualquiera. Por ejemplo, Mauricio desea pintar su habitación de colores oscuros y claros. De los colores claros, 3 del total y 1 será amarillo. Entonces, si le preguntan qué porción de la habitación será amarilla, les va a ser más fácil. Bueno, en este ejemplo igual es más complicado, pero en otros ejemplos y en la mayoría de los ejemplos de las fracciones, es más fácil
lograr entender cuando cambiamos las fracciones por un número cualquiera. Esto sería solo como imaginario, porque al momento de ustedes cambiar eso van a decir, ah, no, en realidad acá se suma o se multiplica o se divide, y al realizar esa suma, esa multiplicación o esa división, ustedes anotan obviamente los datos que aparecen en el problema, ¿ya? Este cambio imaginario por números solo sería para que ustedes lograran entender qué es lo que les están pidiendo realmente, ¿ya? Recuerden, y lo vuelvo a repetir, que cuando aparecen dos números, o sea, dos fracciones o dos números entre medio de un del o de un de, significa que deben multiplicar, ¿ya? ¿Cuándo tienen que dividir? A ver, déjenme buscar, que no recuerdo cuál era la palabra en estos momentos. También era una palabra clave que no me acuerdo en estos momentos. En. La palabra en significa dividir. Vamos a hacer un ejemplo acá. Voy a escribir el ejemplo. Me equivoqué. Dice, si una máquina fabrica medio tornillo en 3 medios segundos, ahí había un en, significa que tenemos que dividir. ¿Cuántos fabricará en una hora? ¿Cuántos fabricará en una hora? Bien, hagamos este ejemplo entonces. Ya, si una máquina fabrica medio tornillo, medio, recuerden que es un medio, en 3 medios segundos, ¿cuánto fabricará en una hora? Entonces, primero necesitamos saber cuántos tornillos fabrica y en cuántos segundos se demora, pero en números reales, porque si nosotros trabajamos con el 1/2 y el 1/3, puede que nos complique un poco. ¿Cuántos, por ejemplo, en 3 segundos o en 6 segundos, cuántos tornillos fabricará, creen ustedes, antes de responder a eso? En 6 segundos fabricaría 3 tornillos, correcto, porque en 3 medios, claro, de segundos fabrica medio tornillo. Por lo tanto, aquí la división sería 3 medios dividido en 1/2. Esto sería para saber cuántos segundos se demora en fabricar un tornillo, porque aquí me hablan de medio tornillo. Entonces, mejor de inmediatamente encontramos, disculpen, cuántos tornillos, cuántos segundos me demoran en hacer un tornillo. Y para eso necesito 3 medios dividido en 1/2. Esto me queda 3 medios por 1/2, por 2 partido por 1, disculpen. Y esto sería 3 por 2, 6, y 2 por 1, 2. Si simplificamos esto, me queda que un tornillo lo vamos a fabricar en 3
segundos. Nos vamos a demorar 3 segundos en fabricar un tornillo. 3 segundos para fabricar un tornillo. Voy a poner solo la T porque me cuesta mucho. Un tornillo. Entonces la pregunta, para poder responder esto, ¿cuántos fabricará en una hora? ¿Cuántos segundos tiene una hora? ¿1200? Ya, primero necesitamos saber, porque sabemos que 60 segundos es un minuto y que 60 minutos es una hora. Por lo tanto, para saber cuántos segundos hay en una hora, necesitamos multiplicar 60 segundos, que equivalen a un minuto, por los 60 minutos que corresponden a una hora. O sea, sería 60 por 60. Esto sería que una hora tiene 360 segundos. Y entonces, para saber cuántos tornillos vamos a fabricar en una hora, lo que debemos hacer es dividir 360 en 3. O sea, 3600, disculpen, en 3. Lo que me daría 3 dividido en 3, 1. Me sobran 0, bajo el 6. 3 dividido en 6 son 2. Me sobran 0, bajo el 0. 3 dividido en 0 es 0. Me sobran 0. Y 3 dividido en 0 es 0. Y me sobran 0. Por lo tanto, ¿cuántos tornillos voy a fabricar en una hora? Me equivoqué. Respuesta: se fabricarán 1200 tornillos en una hora. Lo voy a poner acá. Entonces, cuando aparezca un en, significa que debemos dividir. Y si aparece un D, significa que tenemos que multiplicar. Esto siempre y cuando el en y el D aparezcan entre medio de 2 fracciones o de 2 números. ¿Se entiende? Bien. ¿Dudas? Ya. Lo último que dije es, que recuerden que cuando, Sebastián, su micrófono, por favor. Bien, lo voy a silenciar yo. Ya. Lo último, ya. Cuando tenemos un D entre medio de 2 números o de 2 fracciones o de 2 decimales, tenemos que multiplicar. Debemos multiplicar. Y cuando tenemos un en entre 2 fracciones o 2 números, debemos dividir. Eso fue lo último que había dicho, creo. Ya, eso para que les va a servir para cualquier problema matemático, ya sea de fracciones, de geometría, de estadística, de cualquier cosa. Les va a servir el en para dividir y el d para multiplicar. Bien, la próxima semana vamos a comenzar con porcentaje, ¿ya? Eso es todo por hoy, chicos y chicas. Cuídense. No sé si alguien más tiene dudas. Chao, Miss. Miss, Díganme. Chao, Miss. la Sofía Rubilar le pidió que repitiera algo. Chao, bro.